Buenas noches, muchas bendiciones de parte del Señor, Dios les bendiga en gran manera en esta hora, que Dios pueda bendecirles con poder, con autoridad y bienvenidos a esta hora de la noche, muchas bendiciones de parte del Señor, siendo ya la una y un minuto de la madrugada, así que bienvenidos, vamos a compartir una reflexión de la poderosa palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? El cual entregó su vida por cada uno de nosotros, así que bienvenidos, ¿no es cierto? Y puedan compartir esta poderosa palabra. Quiero invitarles también, ¿no es cierto?, a que puedan seguirnos en nuestra plataforma, ¿no es cierto? Aquí dice ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda, dado lugar para el segundo, pero reprendiéndole dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con su de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios justicias, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, mire, estamos frente a una poderosa palabra de Dios, ¿no es cierto? Este pacto maravilloso que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, hizo con cada uno de nosotros el día que Él nos rescató, ¿no es cierto?, el día que Él, ¿no es cierto?, allí en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, entregó su vida para darnos, ¿no es cierto?, vida y vida en abundancia. Una vida, ¿no es cierto?, diferente, ¿no es cierto?, a la que estábamos viviendo, diferente, ¿no es cierto?, porque vivíamos ciertamente antes, ¿no es cierto?, sin fe, sin esperanza, pero el Señor Jesús, al entregar su vida, al dar su vida por cada uno de nosotros, a entregarse, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, ciertamente tenemos este mediador, ¿no es cierto?, el cual está, ¿no es cierto?, con mejores promesas, ¿no es cierto?, que las primeras, ¿no es cierto?, que esas promesas que le fueron dadas, ¿no es cierto?, a nuestro padre Abraham, ¿no es cierto?, a Isaac, a Jacob, ¿no es cierto?, que son promesas tremendas, ¿no es cierto?, pero estas promesas que Dios nos hace, ¿no es cierto?, y este mediador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor delante de Dios, ¿no es cierto?, por nuestras vidas, el que aboga por nuestra causa, el que está, ¿no es cierto?, delante del Señor intercediendo por cada uno de nosotros, por este pacto, ¿no es cierto?, que Él hizo, ¿no es cierto?, con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para darnos estas promesas gloriosas a cada uno de sus hijos. Mire qué esperanza, mire qué maravilloso, ¿no es cierto?, lo que el Señor hizo por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, al derramar, ¿no es cierto?, hasta su última gota de sangre para darnos una salvación gloriosa, para entregarnos una salvación, ¿no es cierto?, los cuales, por supuesto, nosotros no éramos merecedores, ¿no es cierto?, de esa bendición, ¿no es cierto?, de recibir este regalo, ¿no es cierto?, de parte del Señor. Pero el Señor, que es grande en misericordia, infinito en amor, ¿no es cierto?, nos entregó, ¿no es cierto?, y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, para que este sumo sacerdote, ¿no es cierto?, cada vez que vayamos nosotros delante de su presencia, ciertamente Él va a estar, ¿no es cierto?, realmente intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Así que mire qué maravillosa promesa tenemos en el Señor en esta hora. Yo creo que más de uno, ¿no es cierto?, debe estar pensando, ¿no es cierto?, que ahora es para siempre, pero si yo soy así, soy asá, ¿no es cierto?, tengo tantas falencias, tengo tantos errores, pero en este momento Dios te dice a través de su palabra que Él, ¿no es cierto?, Él es el sumo sacerdote, que Él es el mediador, ¿no es cierto?, de tu vida, que Él es, ¿no es cierto?, es el que ¿no es cierto?, te ha llamado para darte este pacto, ¿no es cierto?, este mejor pacto, ¿no es cierto?, habla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, ¿no es cierto?, porque son promesas, aparte de ser promesas fieles y verdaderas, ¿no es cierto?, están realmente, ¿no es cierto?, estas promesas para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquel que le cree, para cada uno de aquel que se acerca, ¿no es cierto?, delante del Señor, ¿no es cierto?, pueda alcanzar estas promesas, ¿no es cierto?, y saber que puede venir con la seguridad de que podamos, ¿no es cierto?, atesorar, ¿no es cierto?,
lo que Él, ¿no es cierto?, quiere entregarnos a través de esta poderosa palabra. ¿Cuántos de sus hijos en esta hora, ¿no es cierto?, se han olvidado del pacto que hicieron también con el Señor? Se han olvidado del pacto que un día también hicieron con Dios, el pacto que un día tú hiciste con el Señor, que yo hice con el Señor. Estamos realmente, ¿no es cierto?, acordándonos del pacto, de las promesas que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Hay promesas que el Señor ha derramado, hay promesas que el Señor tiene todavía con su pueblo. Por supuesto, Él las va a cumplir, de eso no hay ninguna duda, sino más todo lo contrario, tenemos esa certeza, esa seguridad de que esas promesas se van a cumplir. Así que quiero dejarte esta pequeña palabra, reflexión, como tú le quieras llamar, pero quiero que te quedes con esta palabra. Él es nuestro mediador. Él es a preguntarle al Señor, a decirle: Dios, estás ahí, si estás ahí, dame una señal. Siempre uno pide una señal, pide quizás un texto, ¿no es cierto?, una palabra o algo, alguna señal de que Dios está en alguna parte, ¿no es cierto?, escuchando, ¿no es cierto?, quizás, ¿no es cierto?, esas palabras que tú estás diciendo. No hace falta acercarte al Señor Jesús, de acercarte, ¿no es cierto?, a Él en esta hora, para que realmente puedas tener, ¿no es cierto?, un encuentro bien personal con Él, ¿no es cierto?, un encuentro maravilloso, ¿no es cierto?, y sabiendo que Él te está esperando. Él te está esperando a ti, a tu familia, a tu hogar, ¿no es cierto?, no importando, por supuesto, tu condición, no importando, ¿no es cierto?, cómo tú te encuentras, sino todo lo contrario. Lo que interesa es que tú puedas, ¿no es cierto?, abrirte, ¿no es cierto?, hacia Él, ¿no es cierto?, y contarle, ¿no es cierto?, cuál es tu situación, de cómo te estás sintiendo, ¿no es cierto?, de cuán difícil es pasar, ¿no es cierto?, el proceso que estás viviendo en este momento, lo que está pasando por tu vida, lo que está pasando por tu hogar, por tus hijos, ¿no es cierto?, los problemas que estás viviendo. Hay tantas cosas que se están viviendo en este momento, en este tiempo tan difícil, ¿no es cierto?, que hay cantidad de trabajo para tantas personas, ¿no es cierto?, como los psicólogos, los psiquiatras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha venido, ¿no es cierto?, realmente grandes dificultades, pero también tenemos, ¿no es cierto?, la certeza, la seguridad que si confiamos en Él, de que si le creemos a Él, ciertamente veremos su gloria. Veremos su gloria, ¿no es cierto?, quizás no en milagros, pero sí lo podemos ver en milagros, quizás en tu mamá, en tu hermano, en tu pariente, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Entonces son cosas que quizás no son visibles, ¿no es cierto?, pero sí son tangibles, porque uno puede ver, ¿no es cierto?, la transformación que está teniendo, ¿no es cierto?, quizás el marido, la mujer, el adolescente, ¿no es cierto?, hoy en día, con tanto, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Por eso hoy es tan importante que puedas, ¿no es cierto?, como este canal que tengo yo, ¿no es cierto?, que se llama Ministerio Virtual Corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo. Hoy es el momento de correr, de aferrarte, de buscarle, de estar con Él, ¿no es cierto?, de permanecer en Él. El Salmo 91 dice claramente: el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que vive en su presencia, ese es el que va, ¿no es cierto?, a permanecer. Hoy es el momento, hoy ya no es más tiempo, ¿no es cierto?, de estar, ¿no es cierto?, quieto, quieta, ¿no es cierto?, es tiempo de moverse, de avanzar, de crecer, de fortalecerse en el Señor en este tiempo. Así que te mando un abrazo grande en el nombre poderoso del Señor, y deseo las más ricas bendiciones para ti, para tu familia, para todo tu hogar. Y no te olvides de compartir, ¿no es cierto?, este video, no te olvides de compartirlo en el nombre de nuestro Dios. Así que muy buenas noches, y que realmente puedas descansar bajo la sombra del Omnipotente. Muchas bendiciones en el nombre del Señor.